de esos lobulillos están los túbulos semilíferos. Se juntan los túbulos y forman túbulos rectos. Los túbulos rectos van hacia el mediastino testicular, hacia la parte media del testículo, y forman la red de testis. Red de testis simplemente quiere decir que es una red de puros túbulos rectos, ¿verdad? De los túbulos rectos, correcto. Y después de ahí se van a convertir en diferentes que van a salir del testículo. Y salen del testículo, ¿a qué estructura van? a la cabeza del epidídimo. Al epidídimo, correcto. Entonces acá me falta poner epidídimo. Y del epidídimo A cuerpo de epidídimo, cola de epidídimo y conducto de de la cabeza del epidídimo, en la cola del epidídimo, en el cuerpo del epidídimo. cola del epidídimo. En la cola del epidídimo. A partir de ahí se forma El conducto deferente. conducto deferente. Entonces ya hablamos de conductos. Aunque estos, los últimos que hemos mencionado, más se refieren a los que están dentro del testículo, ¿verdad? Son ya más estructuras que están más ligadas a la histología. Pero bueno, igual los hemos mencionado. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otras estructuras nos faltan? Hemos hablado de estructuras de sostén, hemos hablado de gónadas, hemos hablado de conductos, hemos hablado de conductos dentro del testículo. ¿Qué más nos falta? Si es de manera biológica, Las capas, estoy de acuerdo. si es de manera biológica también serían sus células, las células que Las pertenecen. células dentro del testículo, ya estoy de acuerdo. Algo más, porque nos estamos yendo a histología. Ah, ya. Irrigación. Bien. Pero todavía no nos vayamos a irrigación. Miren, estructuras de sostén. Mucha histología. Está bien, pero mucha histología. Pero déjenme repasar. Estructuras de sostén. Hemos visto gónada. Hemos visto conductos. ¿Qué más nos falta de las estructuras del sistema reproductor? Por ejemplo. ¿A los cuerpos? ¿Qué es eso? Ah, ya. Ese es el epidídimo, ¿no? ¿O no? Si eso sería el epidídimo, ¿qué sería esto? Ah, ese es el epidídimo. Ah, correcto. ¿Y este? No sé. Ah, las glándulas anexas, ¿no? Son 5. Glándulas anexas o glándulas seminales. Las glándulas anexas son 5. Sí. 2 seminales. Ajá. Las dos Una, seminales, ¿cómo se llama esta? prostática. Próstata. ¿Y cuál nos falta aquí? Las de Cooper. De Cooper. Los puntitos verdes, ¿qué serían? Las glándulas de Cooper. Glándulas de Cooper. ¿Otro nombre? No. Bulbouretra. Ah, exacto. Bulbo. Justo hoy día, ¿no? Entonces ya tenemos el esquema completo. Ya tenemos el esquema. Repasamos estructuras de sostén o estructuras externas, escroto y pene. Estructuras internas, testículo. Después conductos. Después glándulas accesorias. El número de 5, porque hay 2 bulbouretrales, hay 2 seminales y hay una próstata. Perdón, doctor, ¿podría volver a repetir otra vez? Claro. Estructuras externas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Escroto y pene. Internas, testículo, ¿verdad? Conductos, desde los túbulos a los conductos. Conducto deferente, conducto eyaculador, uretra. Y a eso le añadimos glándulas accesorias, próstata, 2 seminales, 2 bulbouretrales, 5. ¿Ya? Ya lo tenemos. Ese dibujo es claro, es fijo, hay que aprender. Les van a pedir, enumérame las 5 glándulas accesorias. ¿Cuál sería el trayecto del espermatozoide desde el túbulo seminífero hasta la uretra externa? Ah, ya. ¿Por dónde tiene que ir? Túbulo seminífero. Túbulo seminífero, túbulos rectos, red de testis, conductos deferentes, epidídimo, conducto deferente, conducto uretra esponjosa. El externo. Ya lo sabemos. ¿Ya? O lo estamos repasando, mejor dicho. Pero eso es fijo que lo sepamos. ¿Ya? Es fijo que lo sepamos. Ya tenemos que repasarlo así como es. Ok,
¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo se llama este procedimiento? Vasectomía. Una vasectomía. Entonces, ya no se permite el paso de los espermatozoides que se quedan aquí. Entonces, el sistema fagocítico reticular, macrófago, los desaparecen a los espermatozoides. Ya no quedan. ¿Puede haber concepción o no puede haber concepción? O sea, No. ya no. Porque no existe ningún super espermatozoide Que vuele. que salga por ahí y llegue hasta el otro lado. Salvo en algunos casos. ¿En qué caso? Sí. En caso de una hiperplasia prostática. Ya. La hiperplasia prostática la vamos a describir después de esto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En las primeras 2 semanas se le dice al paciente, todavía no puedes tener relaciones sexuales sin protección porque podría haber la posibilidad de embarazo. Entonces, por 2 semanas o en unas 5 ocasiones más de relaciones sexuales hay que usar anticonceptivos de barrera, porque pueden haber algunos espermatozoides Que todavía quedan en el conducto. ¿verdad? En 3, máximo una semana debería terminar eso, ¿ya? Pero después de ese tiempo, este paso, este conducto está cortado, ya no hay fertilidad en el varón. Este es un procedimiento Quirúrgico. de anticoncepción definitiva, una vasectomía. Ahora, ¿qué capas tenemos que entrar para producir este corte? Desde afuera. ¿Dónde se realizaría la vasectomía en este paciente? ¿Anterior o posterior? ¿Qué les parece? Anterior. Anterior, bueno. ¿Dónde está más cerca el conducto deferente? ¿Si ingreso por anterior o por posterior? Por posterior, ¿verdad? Entonces el procedimiento siempre se hace por posterior, que queda poca distancia para encontrar el conducto deferente. ¿Qué capas vamos a entrar? ¿Qué capas va a entrar el bisturí del cirujano? Repasemos. No es imposible. Miren, está en la pizarra. Repasemos. Hacia afuera, la piel. Y la piel compone del tejido celular subcutáneo. Después de la piel, ¿qué está? La fascia espermática externa. Fascia espermática externa, que viene de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aponeurosis del músculo oblicuo externo. Después, ¿quién está? El color celeste. ¿Qué es el color celeste? Cremáster. Correcto, cremáster. Que viene del músculo oblicuo externo. Ojo, músculo oblicuo externo, no se olviden, oblicuo externo. Después, más adentro, ¿quién está? El dato. La fascia espermática interna, fascia espermática interna. ¿Y de quién viene esa? De la fascia transversal, de la fascia transversal. Y después ya tenemos a nuestro acceso, ya tenemos a nuestro alcance el conducto deferente para que aquí se produzca este procedimiento. Este procedimiento. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 capas. En realidad, acá podríamos hablar de tejido conectivo, grasa, pero lo resumimos, ¿ya? Piel, fascia espermática externa, aponeurosis del oblicuo externo, cremáster del músculo oblicuo externo y fascia espermática interna de la fascia transversal. Porque el único músculo que desciende hasta aquí abajo es el músculo oblicuo externo en su extensión llamada cremáster. Pero en el escroto hay otro músculo más, ¿verdad? Entre la piel y la fascia espermática externa. ¿Cómo se llama ese músculo que está debajo de la piel? Dartox. Entonces, músculo más otro músculo, ¿qué van a producir? La retracción testicular en el caso de que hay mucho frío y se dilata o se relaja para mantener el testículo ¿a cuánto? Menos 2 grados, más o menos 2 grados de la temperatura. ¿Puede ser 3 grados? Sí puede ser, pero en promedio es 2 a 3 grados bajo Eso sería la el prepucio. temperatura corporal. No, eso sería el escroto. Ah, el escroto. El escroto. Lo que hace el ¿Ya? encogimiento. Lo Bien. que hace
el escroto tiene músculo dartos y músculo cremaster, que normalmente están relajados, permitiendo que los testículos estén fuera del cuerpo y a una temperatura más menos 2 grados fuera de la temperatura corporal. Esa temperatura permite la espermatogénesis normal. ¿Por qué? Porque permite que las enzimas de espermatogénesis funcionen adecuadamente a esa temperatura. Y en segundo lugar, porque crea, lo van a ver, lo que estoy diciendo ahora lo van a ver en fisiología con el doctor, simplemente lo estoy adelantando, ¿ya? Okay. Para darle un poco más de sentido a nuestra anatomía. Lo segundo es que permite que pueda permanecer más frío, ¿no? En menos 2 temperaturas, para mantener la funcionalidad de las enzimas. Y en segundo lugar, impide la formación de especies reactivas de oxígeno, porque cuando hace más frío se difunde menos oxígeno, cuando hay más calor se difunde más oxígeno. Pues como tienes menos especies de reactivas de oxígeno, menos radicales libres, esos radicales libres van a dañar menos a los espermatozoides o a las células que se están produciendo pues en el testículo, ¿no? Entonces, por eso es que los urólogos, como parte de sus preguntas en las consultas de fertilidad, preguntan ¿qué tipo de ropa interior utiliza el esposo? Porque si utiliza una ropa interior que permanentemente tiene los testículos cerca del cuerpo, obviamente eso puede estar añadiendo factores que no permitan una buena fertilidad en el varón, ¿verdad? Si es una ropa interior diferente, pues permite que los testículos estén en las bolsas escrotales, lejos del cuerpo que tiene una temperatura mayor. ¿Me dejo entender? Sí. El testículo izquierdo es el que va a tener más circulación, el que más marca. Entre los dos testículos. Esa es una buena pregunta, lo vamos a ver en el caso de varicocele. Entonces me han hecho 2 preguntas que las vamos a dejar en pausita, ¿ya? Ya terminamos lo de las capas, que estaba relacionado con lo que tú mencionaste, ¿ya? De las capas. ¿O quién mencionó capas? Sí, ¿verdad? Ah, tú, disculpa, mencionaste capas. Ya tenemos entonces las capas mencionadas en esto, ¿ya? Acá con doble músculo de aquí, cremaster, y músculo darto para contraerse, acercar los testículos o relajarse para que siempre estén lejos en la cavidad escrotal, menos 2 grados centígrados, ¿verdad? Listo, muy bien, continuamos describiendo el testículo. El número clave del testículo es el número 5, ¿verdad? ¿Por qué el número 5 es clave del testículo? Más o menos son 5 centímetros de longitud, ¿ya? Tamaño. 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Más o menos, ¿verdad? Entre amigos. ¿Por qué lo hago así? Porque es más fácil de recordar el número 5. Es más fácil de recordar. Esto sería un testículo y esto sería el epidídimo hasta arriba. Testículo y epidídimo. Más o menos, como para no olvidarnos y que toda la vida nos recordemos que el número 5 se relaciona con el testículo. Longitud. 5, 4, 3. Ancho. Longitud. Grosor. Ancho, grosor. Inclusive nos sale otra mnemotécnica más. 5 por 4, 20. Más o menos. 20 ml el volumen del testículo. Ahí está en la guía, ahorita lo leemos. ¿Ya? Entonces, por eso es que el número 5 nos recuerda eso. Después el epidídimo, la cabecita del 5, el epidídimo. ¿Cuánto mide? Casi la misma longitud del testículo, 5. Si extendemos los conductos que están aquí, ¿cuánto sería? 6 metros. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en anatomía. 5 por 6, 30. 30. ¿Qué mide 30? El epidídimo mide 30 centímetros. Fácil de recordar. 6 metros. 5 centímetros, igual que el testículo. Si lo desenrollamos todos los conductos que están acá, 6 6 metros. 5 por 6, 30. El conducto deferente, 30. Más o menos, ¿no? Porque algunos textos dicen 30, 45, 40. Pero si dices 30, ya está dentro del promedio. Luego nos vamos a ver al conducto eyaculador. ¿Cómo se forma el conducto eyaculador?
del conducto de la vesícula seminal más el conducto deferente se unen y forman el conducto eyaculador. Pregunta, atención, miren la pizarra. ¿En dónde desemboca el conducto eyaculador? Las vesículas. ¿En la próstata esponjosa, en la uretra esponjosa o en la uretra membranosa? Es la membranosa. Bueno, en la prostática. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque desemboca en la uretra prostática. prostática. De la Dentro de la próstata se encuentra el orificio donde desemboca el conducto eyaculador, que se formó del deferente más el conducto de la glándula seminal. seminal. Glándula seminal. ¿Cuánto medía el conducto eyaculador, Esto es doctor? 1 o 2 centímetros. 1 o 2 centímetros, ¿eh? 1 o 2 centímetros. Luego la próstata. ¿Cuánto mide la próstata? 4 Cuatro. centímetros. 4 centímetros. En la uretra prostática. Viene de la vesícula seminal y se une Eso, con la la vesícula prostática. seminal más el conducto deferente se unen y forman el conducto eyaculador. Uretra prostática. Luego, uretra membranosa. Y ahí donde está la uretra membranosa están las dos glándulas de Cooper. Para luego terminar en la uretra esponjosa. ¿Cuánto mide la uretra en el varón? Aproximadamente. ¿Cuánto 15 mide? Si ustedes ven centímetros. aquí la pizarra, ¿cuánto mide la uretra del varón aproximadamente? De 13 a 15. ¿La uretra dónde comienza? ¿Comienza aquí o comienza aquí? La uretra prostática. Adentro. Entonces, ¿cuánto más o menos mide la uretra masculina? 20. 20. ¿Sí o no? 15 más 4, 19 más 1, 20. más menos 20. Más menos 20. Entre amigos. Es una cifra aproximada. Pero no es 50, no es 7. 7, 5 es la uretra femenina. 5 centímetros. Bien. Ya tenemos los datos que están ahí en la pizarra. El resto de datos ahorita los vamos a añadir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Aunque esto lo podemos mencionar ya. Entonces, ¿se acuerdan que aquí habíamos realizado el procedimiento de la vasectomía, ingresando por todas estas capas para producir el corte? Y le hemos dicho al paciente que evita relaciones sexuales una semana, mínimo una semana, 1 a 2 semanas, o evita de 3 a 5 relaciones sexuales en las que tienes que usar un preservativo o una barrera, un método anticonceptivo de barrera, porque pueden haber espermatozoides residuales. Después de ese tiempo ya no hay nada. Y si justo queda uno. ¿Qué puede pasar? El volumen seminal está dado por el contenido del testículo, por el contenido de la seminal, por el contenido de la próstata y por la sustancia producida por los vulvatrales. Todos estos hacen el contenido del semen, que más o menos es unos 5 ml a 12 ml. 5 ml a 12 ml. Pero si se ha producido este corte, podría reducirse este volumen seminal. ¿Perdón? Ya, claro que sí. El volumen del semen, ¿por qué está producido? Por el volumen de los espermatozoides y el contenido que sale desde los testículos. ¿Qué más se agrega? El contenido de la vesícula seminal. ¿Qué más se agrega? El contenido del líquido prostático y el contenido mínimo de las glándulas vulvuretrales. Todos esos productos que produce el testículo y las glándulas más o menos forman de 5 a 12 ml, que es el volumen seminal. El volumen seminal. ¿Sí? Pero si hacemos una vasectomía, el volumen seminal, el volumen del semen, ¿se reduce o aumenta? Se reduce. No. Entonces, en las primeras ocasiones, el paciente puede sentir esa molestia. Porque muchos varones encuentran el clímax en su relación sexual en el momento de la eyaculación. Y si el volumen eyaculatorio está disminuido, pues puede afectar en su
comportamiento sexual temporal, porque luego el organismo se acostumbra y luego percibe el nuevo volumen como algo ya no molesto, sino algo como parte de su desarrollo normal. ¿Ya? Muy bien, hablemos de eso entonces. ¿Qué produce la vesícula seminal? Produce más o menos el 60 al 70% del semen, caracterizado por un líquido de alto contenido de fructuosa, ¿verdad? Sí, alcalino. Fructosa y prostaglandina. Fructosa y prostaglandina. Está ahí en la guía, ahorita lo leemos. ¿Qué produce la próstata? Un líquido alcalino, para contrarrestar un poco el pH ácido de la vagina de la mujer. ¿Ya? ¿Qué más produce la glándula vulvuretral? Un contenido para lubricar todo este conducto de la uretra y permitir el paso de los espermatozoides sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, 60-70% del volumen del semen, prostaglandinas, Y fructuosa. Entonces, este es ácido, no es alcalino, si no me equivoco. Vamos a verlo ahorita en la guía. Esto de acá, líquido prostático, alcalino. 30%, 20% del contenido del semen. Esto, líquido lubricante. O sea, simplemente un líquido para lubricar la uretra esponjosa. Doctor, disculpe, ¿por qué prostaglandinas? Buena pregunta. Porque en un momento de la eyaculación se produce un coágulo del semen. Ese coágulo permite un tiempo en el cual los espermatozoides se capacitan. Hay dos etapas en donde los espermatozoides sufren capacitación. Eso lo van a ver en histología. Uno es en el epidídimo. En el epidídimo adquieren movilidad. Primera capacitación. Porque cuando salen del túbulo seminífero por el recto, rectus, eferentes, epidídimo, en el epidídimo recién adquieren movilidad. Luego, en la segunda etapa, cuando se ha producido la eyaculación y se produce ese coágulo con el material de la vesícula seminal sobre todo, esa coagulación, ya luego de la eyaculación, entonces en esos coágulos, ¿qué sucede? Uno, se debilita la cabeza del espermatozoide y el acrosoma. El acrosoma, que tenía una capa así tan gruesa, pierde esa capa. Entonces el acrosoma está listo para unirse al óvulo o a la zona pelúcida y de esa manera ingresar hacia el ovocito para producir la fecundación. Y mucho más se agiliza el movimiento del flagelo. Entonces, esta capacitación les da movilidad. Y esta capacitación, cuando se ha producido el coágulo, hace que el acrosoma se haga más delgado para que todas estas enzimas proteolíticas que van a ingresar en el ovocito puedan estar más útiles para atravesar la membrana y la zona pelúcida e ingresar para producir la fecundación. Y esto adquiere mucha más movilidad. Mucha más. Entonces, para eso es que requieren todas esas sustancias, esas prostaglandinas que permiten esa capacitación y esa formación de ese coágulo del espermatozoide o del líquido seminal. Pero no hacemos el teatro. A ver, regresemos a donde estaba. Entonces, esto a lo largo del tiempo puede volver a ser normal. Ahora, vayamos a la próstata. Angélica estaba hablando de hiperplasia prostática benigna. Y eso es un dato que hay que aprender del memoria. ¿Por qué? Hay que aprender aquí algunas palabras. P, S, A. H, P, V, VP. VP o PV. Ya, como sea, pero esto puede ser intercambiado. ¿A qué se refiere PSA? Antígeno prostático específico. Solo que sea en inglés. Y HPV, hiperplasia benigna de próstata, mejor le ponemos. O próstata benigna. ¿Qué era PSA? Disculpe,
¿Qué es PSA? Está en la guía, antígeno prostático específico. Ahorita lo leemos la guía porque van a tomar examen. HPV, hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué ocurre esto? Acuérdense que esta sustancia se produce en la próstata, ¿ok? Entonces, miren. Ya, mejor vamos a la maqueta, porque en la maqueta me voy a dejar entender. Listo, entonces, cuando un varón pasa de los 40 años, 40, 45, 50 años, entonces, ¿qué comienza a pasar con la próstata? La próstata comienza a tener una función desordenada, pierde su función ordenada. Ya no depende simplemente del estímulo de la testosterona para generar su función, sino que sus propias células comienzan a producir su propia energía, su propio estímulo para el crecimiento de sus células. O sea, se independiza de la testosterona para producir su crecimiento celular y automáticamente comienza a producir sus sustancias de crecimiento de sus propias células. Entonces, ese crecimiento desordenado, independiente de la próstata, hace que comience a aumentar de tamaño. Por eso se llama hiperplasia, crecimiento benigno, porque muchas veces no llega al cáncer. Y de próstata, bueno, obviamente porque esa es la glándula a la que nos estamos refiriendo, ¿está bien? Entonces, de 4 centímetros más o menos, comienza a aumentar de tamaño. Pero acuérdense que tiene una cápsula, ya lo vamos a ver en histología, tiene una cápsula. Entonces hay un momento cuando ese crecimiento ya no se puede dar hacia el exterior, sino que también comienza a aumentar, a encapsularse o a crecer hacia adentro. ¿Y qué sucede si comienza a crecer hacia adentro? Se obstruye Se obstruye. ¿Qué parte de la uretra se obstruye? ¿La membranosa o la esponjosa? La prostática. La prostática, correcto, porque es donde está la próstata. Entonces, se obstruye y cuando se obstruye, ¿qué pasa con la uretra? Ya no permite la salida de la orina. Y se dificulta, ¿no? Se dificulta, entonces la fuerza del chorro de la orina disminuye. Los abuelitos orinan y se mojan la punta de sus zapatos, ¿verdad? Primer problema. Otro problema, no se vacía la vejiga durante el día. Y si no se vacía la vejiga durante el día, ¿a qué hora molesta? En las noches. Entonces comienzan a orinar a cada rato. Eso se llama polaquiuria. Lo escribo en la pizarra. Y comienzan a orinar en la noche. Polaquiuria. Orinan a cada rato. Porque no se vacía la vejiga. Entonces a cada rato está llamándolo al baño. Y en segundo lugar, nicturia. Porque como no se vacía en el día, en la noche está levantándose a 12 de la noche, 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces tiene mala calidad de sueño. ¿Y es posible que suceda en un joven? Sí, es posible. Antes de los 40 años sí podría ser. Si hay problemas, si hay, por ejemplo, antecedentes de prostatitis. ¿Qué es prostatitis? Inflamación de la próstata por problemas de infecciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con esto? Estaría inflamada la próstata, ¿no? Más riesgo. Lo peor es que se puede obstruir completamente. Y si se obstruye completamente, esto se infla. Y se puede notar incluso en el abdomen una bolita debajo del ombligo inflamado, lleno de orina, y le duele mucho. ¿Qué hay que hacer? En un canalículo. Sonda vesical. Sonda vesical. Vaya. Terrible, Pobre. ¿verdad? Bien, pero como también estás mencionando, se puede hacer tacto rectal por aquí, justo por aquí, ¿verdad? Pero eso ¿Qué lo tal? hacen después de los 40 años, ¿no? Sí, después de los 40 años. En la actualidad, ya no, gracias a Dios. En la actualidad se pueden medir niveles de ¿De volumen? No. niveles ya. de Antígeno prostático. antígeno prostático específico.
Si está muy elevado, arriba de 4, si no me equivoco, 4 nanogramos ml, entonces ya es una mala señal, ¿no? Hasta 20 puede llegar, que ya sería una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Incluso ya rozando lo maligno, para evitar. Pero en algunos casos, cuando estos valores no son definitorios, pues todavía se sigue haciendo el procedimiento. ¿Los Guante. antígenos cómo se...? A través de la sangre. ¿Perdón? ¿Los antígenos cómo se miran? A través En de la sangre. Se En la mide sangre, en la ¿no? sangre. No, es una prueba de ELISA, si no me equivoco. Una prueba de ELISA para antígeno prostático específico. Guante. Un pequeño masaje, porque no se introduce de inmediato. Y después se toca. Suave como la mejilla, sin irregularidades, próstata sana. Duro como la punta de la nariz, con irregularidades, próstata enferma. Sano, enfermo. ¿Ya? Se puede tocar. Y justo se palpa, ¿qué parte? ¿La parte posterior o la parte anterior? La parte posterior. Porque justamente en el lóbulo posterior es donde se pueden detectar la mayor cantidad de cáncer de próstata. En el lóbulo posterior. En cambio, en la zona de transición, es la zona que está justamente en el medio. Y la zona de transición es la que se afecta más en los casos de hiperplasia benigna de próstata. La zona de transición, porque esa es la zona que está rodeando a la uretra prostática. A la uretra prostática. Zona de transición. A buena hora, ¿no? Que esto tiene al alcance esta zona posterior que podría indicarnos esa alteración que se puede producir en una próstata enferma o con hiperplasia benigna de próstata. Contestando tu pregunta. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos para destacar ahí? Ya. Lo de arriba ya es un dibujo de la irrigación, que ahorita lo vamos a repasar. Luego de leer la guía, porque no hemos leído la guía. ¿Qué es la zona de transición? La zona de transición era para... Oye, doctor, disculpe, la zona de transición para qué era. La zona de transición está rodeando a la uretra prostática. Y por eso es que cuando la zona de transición, mira, se comienza a crecer, bloquea la salida de la uretra, ¿verdad? Bloquea la salida. Entonces, esta era mi guía, ¿no? Ya. Entonces vamos.